Qué gusto que estamos aquí nuevamente. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da este nuevo amanecer, en este nuevo día, de poder estar aquí unidos a través de este medio. Qué bueno es que tú y yo podamos escudriñar las Escrituras, que nos expongamos a la palabra de Dios y que su Santo Espíritu traiga revelación a nuestros corazones, que nuestro entendimiento sea abierto el día de hoy a fin de que podamos gozarnos con la porción de la Escritura que el día de hoy vamos a leer. Hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos creído fielmente que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos tenido una serie acerca de la fe con respecto a los padres que han estado desesperados, que han pasado por angustia y que han clamado al Señor Jesucristo para que intervenga en la necesidad de sus hijos. El día de hoy tenemos un pasaje muy importante también. Sé que este pasaje va a traer a tu vida fortaleza, consuelo y que también te va a animar a seguir adelante. Capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer versículos del 11 al 17. Abre tu Biblia, acompáñame. Da lectura conmigo a esta escritura. Dice la palabra de Dios. Aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. ¿Qué pasaje tan más especial estamos viendo el día de hoy? En los pasajes anteriores estuvimos viendo que era un padre o una madre que venía a los pies de Jesús para pedirle que hiciese algo por sus hijos. Este pasaje nos empieza a dar algo diferente con respecto a esta madre. Por principio, dice la palabra de Dios que Jesús venía de Cafarnaúm. Al dar inicio en el capítulo 7, es el momento en que el Señor Jesucristo sana al siervo de un centurión. Y esto pasó en Cafarnaúm. De Cafarnaúm el Señor Jesús se viene a aquella ciudad de Naín. Amados, son alrededor de unos 40 kilómetros entre Cafarnaúm y Naín. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La gente caminaba con el Señor Jesucristo, se desplazaba con él. La gente iba viendo las manifestaciones del Señor Jesús. No dice que eran pocos, dice muchos de sus discípulos y también dice una gran multitud. No sería difícil decir que tanta cantidad de gente lo seguía. Pero te puedo decir que mucha gente, al ver a Jesús realizando esos prodigios, esas maravillas, esos milagros, no hacía otra cosa nada más querer seguir viendo lo que Jesús hacía. Cuando el Señor Jesús llega a esa ciudad, nos dice la palabra de Dios que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. La gente que iba caminando hacia ese entierro, jamás se imaginó
que dentro del dolor que llevaban, que dentro de la tristeza que los embargaba, iban a encontrarse con la figura, con la presencia del Señor Jesucristo. Mis amados, hay momentos en que tú y yo caminamos en dolor, caminamos en tristeza, caminamos sin esperanza, pero quiero decirte que la presencia de Jesucristo para los hijos de Dios siempre está presente. Siempre está en el momento adecuado en el que tú y yo necesitamos. Y en este pasaje podemos verlo con mucha claridad. Llevaban a enterrar un difunto, un hijo único de su madre. ¿Te das cuenta? No solamente era que una madre llevaba a enterrar a uno de sus hijos, sino era una madre que llevaba a enterrar al único hijo que tenía. Pero aparte, la palabra de Dios nos hace ver algo todavía más duro para esa mujer, porque dice la palabra de Dios que la mujer era viuda. Podemos imaginarnos que lo que esa mujer llevaba a enterrar era lo único que convivía con ella en su casa, era aquel quien le sostenía, era aquel que compartía con ella, aquel que era la alegría de esa madre que era viuda. Y sin embargo llegó el momento en que ese hijo murió. Y con todo el dolor, esa madre llevaba a su hijo a enterrar. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mis amados, en los pasajes anteriores vemos a los padres llegando a Jesús. En este pasaje, esta mujer no fue a Jesús. Esta mujer iba con su dolor, con su tristeza, caminando, y ya no importaba más a su alrededor nada que no fuera caminar en el dolor de ir a entregar al único hijo, a su único sustento. Pero el Señor Jesucristo la ve. Como el Señor Jesucristo te ve a ti, me ve a mí continuamente. Porque la palabra de Dios nos dice muy claro que Él intercede por nosotros todo el tiempo. Dice la palabra que Jesús se compadeció de ella. Él fue quien vino a buscar a esa mujer. Él fue quien viene y le dice: no llores. Amado, cuando el Señor Jesucristo dice no llores, no era simplemente decirle a la mujer no llores. Jesús tenía algo más para la mujer. ¿Quién puede decirle a alguien que no llore cuando está pasando por una tristeza tan grande como la pérdida de un hijo? ¿Quién puede decir no te entristezcas cuando pasas por ese dolor tan grande? Pero el Señor Jesucristo no solamente tenía una palabra de no llores, el Señor Jesús tenía algo mucho más grande que la palabra no llores para esa mujer. El Señor Jesús estaba haciendo a lo que había venido en su propósito. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amados, Jesucristo vio en ese momento a una mujer quebrantada de corazón. Y como era una mujer quebrantada de corazón, Él no podía dejar pasar el momento para cumplir el propósito por el cual Él había venido. De tal manera que Él se hace presente en el momento del dolor y de la tristeza. Amado, como el Señor Jesucristo se hace presente en el momento de tu dolor y de tu tristeza. No importa que en un momento dado estés pensando que no hay esperanza, que la muerte es el final, pero aquí Jesucristo viene a darnos a conocer que no es el final. ¿Qué mensaje tan importante para los padres el día de hoy? Para cualquier padre es una tristeza, es un dolor inexplicable ver a un hijo fallecer. Los padres esperamos que sean nuestros hijos quienes nos lleven a nuestro dormitorio, pero no esperamos que seamos nosotros los padres llevar a un hijo a su dormitorio. El Señor Jesucristo se presenta ante esa madre para decirle: no llores. Yo le hablo a los padres y a las madres que están llorando en estos momentos, porque tienen hijos que los piensan perdidos, porque tienen hijos que piensan que como no están en Jesucristo, están en muerte. Mis amados, el Señor Jesucristo tiene compasión de una madre que está viendo a sus hijos perdidos.
Y si una madre se pone de rodillas delante del Señor Jesucristo y clama delante de Él por sus hijos, el Señor Jesucristo se hace presente en la necesidad porque tiene compasión de cada uno de nosotros. El mensaje para los padres el día de hoy: si nosotros como padres educamos a nuestros hijos en la fe y el temor de Dios, podemos tener la convicción de que nuestros hijos no morirán, aunque en un momento dado la muerte física pueda llegar a ellos. Tú y yo sabemos que Jesucristo es la vida eterna. El Señor Jesucristo se lo declaró a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso, padres, yo los animo el día de hoy a no perder el tiempo, a que podamos compartirles a nuestros hijos quién es el Señor Jesucristo, a que podamos hacer lo que la palabra de Dios nos invita: instruye al niño en su carrera, y aunque llegare a viejo, no se apartará de ella. Si nosotros como padres no queremos tener el dolor que causa el tener a un hijo que fallece y tenerlo como pérdida, hoy es el momento para que tú tomes una buena decisión e instruye a tu hijo en el camino de Dios. Vela porque tu hijo conozca que Jesucristo es la respuesta. Jesús nunca llega tarde. Jesús llega en el momento adecuado, cuando la necesidad está presente y cuando encuentra un corazón de una madre o de un padre que es capaz de clamar por sus hijos. Esta mujer llevaba a su hijo a enterrar. Jamás se imaginó que entre la sepultura y el camino que llevaba estaba la presencia del Señor Jesucristo. Esta mujer jamás se imaginó que en el tiempo del dolor y de la tristeza, jamás imaginó que se iba a encontrar con el gozo y la alegría que produce la presencia de Jesús, obrando poder en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Cuando Jesús le dice: no llores, es porque Jesús tenía algo mucho más que darle a esa mujer. Acercándose, dice la palabra, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Mis amados, ¿podrá la muerte retener a uno de los nuestros? Jamás. La palabra de Dios dice muy claramente que la paga del pecado es muerte. Si alguno de nuestros hijos está caminando en pecado, tú y yo sabemos que nuestros hijos están caminando en muerte, pero hoy te animo. Hoy te digo la palabra de Dios: esta mujer, al encontrarse con Jesucristo, se dio cuenta que aunque su hijo había muerto, Él volvió a la vida. Tus hijos, los míos, los hijos de todos los padres que nos estén escuchando, tienen la oportunidad, al reconocer a Jesucristo, que la muerte no los tocará. La muerte física es algo que todos vamos a pasar. Pero Jesús nos ha dicho muy claramente que el que en Él cree, aunque muera, vivirá. Y esto fue lo que le pasó a este joven. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Y sabes lo que sucedió con ese joven? Se levantó, porque en la presencia de Jesucristo los que han muerto están dormidos. Y el Señor Jesucristo tiene la autoridad para hablarles y decirles: levántate de ese sueño, porque yo soy tu Salvador. La palabra de Dios dice que Jesús tocó el féretro. La palabra de Dios dice que los que lo llevaban se detuvieron. Amado, cuando el Señor Jesucristo se hace presente en la vida de los nuestros y en nuestra vida, la muerte se detiene. Porque la muerte reconoce que Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Qué momento tan especial vivió esta mujer. Qué tremenda situación pudo experimentar, que después de llevarlo rumbo al entierro, ahora lo podrá llevar rumbo a su casa para seguirse gozando con él. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos sufrir como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, nosotros creemos que los nuestros también resucitarán. Que aquellos que han dormido se van a despertar en el momento en que Jesús
vuelva con las palabras como a este joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Amados, ninguno de los que hemos estado muertos y que hemos venido a la vida con Jesucristo podemos callar lo que hemos recibido. Tenemos que proclamar que Jesucristo es la respuesta, que Jesús nos ha dado vida, que Jesús es el único que puede levantar al muerto, que Jesús es el único que puede resolver la necesidad del hombre. Y lo dio a su madre, quien ya lo pensaba perdido. Lo regresó con ella. Jesucristo regresa a los padres, a los hijos que andan perdidos, aquellos que andan caminando en lugares equivocados. Jesucristo los regresa si tú y yo creemos que Jesús es capaz de hacerlo. Dice la palabra de Dios: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mis amados, Dios ha visitado al mundo a través del Señor Jesucristo, porque por eso Dios Todopoderoso envió a Jesús al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se extendió la fama de Él por toda Judea y toda la región alrededor. Yo le doy gracias a Dios por la palabra que hemos leído el día de hoy. Te animo, no importa dónde están tus hijos, no importa el camino que llevan. Este joven llevaba el camino del cementerio, pero el encuentro con Jesucristo cambió totalmente la perspectiva. Hoy te invito, clama a Dios. Hoy te invito, inviértele tiempo a tus hijos. Predícales, háblales, enséñales, pero sobre todo, dales testimonio con tu vida de que Jesús es el Señor. Pido a Dios que te bendiga. Pido a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para encaminar a nuestros hijos al único camino que vale la pena caminar, el camino del Señor Jesucristo. Bendiciones.